La idea de la existencia de una izquierda política y una derecha política es esencialmente accidental. Y tiene su origen un día concreto, que es el 28 de agosto de 1789. Ese día, en la Asamblea Nacional Constituyente, que sabías era producto de la Revolución Francesa, que había iniciado puesto en julio, poco más de un mes antes, se discutía un artículo de la nueva Constitución. Los franceses tenían que darse una nueva Constitución porque la Constitución anterior pues no era realmente una Constitución, no había una Constitución como tal. Y uno de los elementos clave precisamente de la Revolución Francesa fue poner en duda la soberanía del rey y afirmar la soberanía popular. Esto hoy nos parece lo más normal del mundo. Todas las constituciones dicen que la soberanía dimana directamente del pueblo. Pero en 1789, cuando la Revolución Francesa, esto era una idea enormemente subversiva y desagradable. Los reyes eran los soberanos porque Dios los había nombrado y usted se calla. Entonces, en ese momento, ese día, 28 de agosto de 1789, se discutía un artículo de la nueva Constitución en las que se establecía que el rey tenía un veto absoluto sobre cualquier propuesta o ley aprobada por la futura Cámara Legislativa. Es decir, después de la Asamblea Constituyente se elegiría una Cámara Legislativa, una Cámara de Diputados, un Congreso de los Diputados, un Congreso Legislativo, y ese Congreso, como lo hacemos hoy en todo el mundo, o casi todo el mundo, expediría leyes. Y el artículo se ponía a dudar si el artículo proponía que el rey pudiera tener un veto absoluto sobre las leyes. Es decir, que para eso el cuerpo legislativo servía básicamente para hacer el ridículo. Era un circo sin utilidad y sin soberanía alguna, porque las decisiones finales las tomaría el rey. Los que estaban a favor de mantener este poder absoluto del rey se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que decían que, bueno, al rey hay que dejarle el derecho al veto, es un veto temporal, es un veto limitado en el tiempo, porque la soberanía nacional pertenecía al pueblo. Y esos se sentaron a la izquierda del presidente de la Asamblea. Esta manera de sentarse, los que estaban a favor de las antiguas formas de hacer las cosas, de la monarquía, de la presencia de la religión, de la nobleza, de la soberanía monárquica, de la antigua manera de hacer las cosas, sentados a la derecha, y la de quienes creían que había que progresar y avanzar y que la sociedad en su conjunto podía tomar las riendas de su destino sin necesidad de reyesuelos, se sentaban a la izquierda. Cuando hubo una asamblea legislativa, que finalmente se eligió después de la Revolución Francesa, se mantuvo esta práctica. En el centro se mantenían aquellos que carecían de un programa político definido, a la izquierda aquellos que querían renovar las cosas y a la derecha aquellos que querían conservar las cosas antiguas, incluyendo por supuesto la nobleza, la religión y las jerarquías sociales. Es decir, que no somos todos iguales, que el señor es el conde de quién sabe qué, y el señor conde vale como 16 de ustedes que son meros vasallos y plebeyos. Y a la izquierda estaban sentados los que decían, mira, a mí me importa un pito que a ese señor le digas que es conde, duque, rey o lo que sea, es igual a mí, tiene los mismos derechos, yo debo tener los mismos derechos que él, debemos tener las mismas obligaciones y ser iguales ante la ley. Este es el origen. Ahora tú me puedes decir, el concepto es anticuado porque ya casi no hay reyes, o los reyes que hay son tan descafeinados como el rey de España, que yo no lucho, y algunas personas se molestan, yo no lucho contra la monarquía española porque la monarquía española no representa nada, y creo que hay cosas más urgentes que hacer que tratar de evitar que Felipe VI siga allí, porque el señor tiene menos poder que yo, o tiene el mismo poder que yo, que es el poder de votar en las elecciones. No tiene ninguna atribución que sí tienen otros monarcas. Hice un vídeo sobre monarquía y república donde detallo todo esto con muchísimos datos, pero hay reyes con un enorme poder. La reina de Inglaterra, por ejemplo, el rey de Noruega, que es un tipo majísimo, pero que sigue siendo un tipo con un enorme poder. Los reyes con menos poder en España y en el mundo son Felipe VI de España y Carlos Gustavo de Suecia. Pero Carlos Gustavo también solo desde los años 70. Entonces,
Como ya está resuelto el asunto de la soberanía nacional, bueno, igual quizás esto de la izquierda y la derecha ya está anticuado. Pero si nos vamos a la esencia de por qué uno está a la izquierda o a la derecha, uno está a favor de cierto progreso social, de los avances, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad entre seres humanos considerados como iguales, por lo tanto tienen que ser solidarios entre sí como sociedad. Y a la derecha, aquellos que consideran que los privilegios son intocables, que ciertas ventajas por haber nacido de cierta familia determinada deben convertir a una persona en distinta ante la ley que aquellos que no nacieron de una familia determinada, como es el caso de las aristocracias, que la Iglesia debe regir sobre nosotros porque somos muy desorganizados y somos muy bárbaros y si no está la Iglesia cuidándonos somos capaces de cualquier cosa. Que la Iglesia debe tener poder sobre nosotros y debe decidir sobre cuestiones terrenales, como por ejemplo si la gente se puede casar o no se puede casar, si se pueden casar personas del mismo sexo, si las mujeres tienen derecho a abortar, si los seres humanos son verdaderamente iguales o son distintos, como dice frecuentemente la Iglesia, no se puede tratar igual a aquellos que son distintos. Pues la diferencia sigue existiendo. La vemos cuando un tipejo como Santiago Abascal es capaz de decir que su libertad religiosa se ve afectada porque alguien se tomó una foto, pero que no está afectando la libertad religiosa de todos los demás cuando trata de imponer a la Iglesia como elemento fundamental en la vida civil de los españoles. Algo mucho más brutal de lo que jamás podría intentar ningún rey actual. El debate sigue entre el conservadurismo y el progresismo. Y no hay posibilidad en la mayoría de los casos de decir es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Generalmente quien dice esto es de derecha, por favor, lo sabemos con claridad. Los trabajadores tienen derecho a percibir un salario digno y a luchar por mejores condiciones de vida o deben ser obedientes y calladitos. No hay un término medio. No hay un término medio. La gente debe tener derecho a una sanidad pública de calidad universal y luego los que quieran pueden comprar su sanidad privada si así les place, pero la gente tiene derecho a que su salud sea cuidada por la comunidad a la que pertenece o no. O la salud, o la vivienda, o la educación, o las pensiones solo deben ser derecho de aquellos que tienen más dinero. Si usted es pobre, muérase. Si usted es pobre, no estudie. Si usted es pobre, su pensión no le va a alcanzar para vivir y va a tener que trabajar hasta los 95 años. Y seguramente no en un puesto de esos donde se gana un dineral enorme por simplemente presentarse en la oficina, sino seguramente trabajando en esas cosas que desgastan los huesos, doblan la espalda y provocan contracturas musculares. ¿Está usted en la izquierda o en la derecha? La izquierda se ha llenado y la derecha se ha llenado de muchísimas matices y extremos y barbaridades. Ser de derecha no implica ser nazi, por ejemplo, pero el nazismo es una de las formas de la derecha extrema. Para ser de izquierda no hay que creer en la teoría queer, que es una de las formas más extremas, más absurdas y ridículas de la izquierda, pero es una expresión de la izquierda, una expresión que muchos en la izquierda rechazamos, como muchos en la derecha, empezando por Winston Churchill, ya que hablábamos de él, rechazaron a los nazis. Pero hay una serie de posiciones que son de izquierda o de derecha, que tienen que ver con la concepción social de una soberanía compartida de todos los seres humanos o tienen que ver con la creencia en jerarquías inamovibles. El problema, y esto es de donde se han agarrado muchos, pero sin decirlo, es que esa división entre izquierda y derecha no basta para describir toda la posición política todas las posiciones políticas de una persona, como decía yo, en el caso, por ejemplo, del nazismo o del comunismo soviético. Yo puedo ser muy de izquierda, considero que lo he sido toda mi vida, pero jamás defendería yo a Stalin. Jamás defendería yo los excesos del comunismo soviético. Jamás defendería yo el tipo de vida que en nombre de la izquierda sufrieron los habitantes de la Unión Soviética durante casi 80 años. Sí, 70 años, 1917, 1980.
89. Pero porque hay otra serie de elementos que también influyen y que también determinan cómo se desarrolla la realidad social y política de un país, de una sociedad cualquiera. Por ejemplo, la diferencia entre el autoritarismo y la libertad. Los seres humanos son libres para tomar sus decisiones, deben participar democráticamente en el mundo que los rodea, o es necesario que sean dirigidos por una instancia de carácter superior, pues sea el secretario general del Partido Comunista, o sea el dictador de turno en algún país africano. ¿Estamos a favor de la libertad o del autoritarismo? Porque hay una izquierda autoritaria y hay una izquierda libertaria. Hay una derecha autoritaria y hay una derecha libertaria. Hay otras coordenadas, y esto hay un sitio que se llama precisamente, si mal no recuerdo así, algo que ver con coordenadas, que añade dimensiones al debate izquierda-derecha para ubicarnos políticamente en un lugar más razonable. Por ejemplo, yo he hecho el test en varias ocasiones y resulta que soy un libertario de izquierda. O sea, a mí los autoritarios, y lo digo yo porque soy más guapo, más fuerte, o tengo al ejército a mi lado, pues nunca me han caído bien, y como todo el mundo sabe, nunca me cayó bien la dictadura cubana. Por eso, como no me cae bien hoy la dictadura de Ortega, que además no creo que sea de izquierda, o la dictadura de Maduro. Porque si empiezas por no tener libertad en un pueblo esclavo, en un lugar donde los seres humanos son esclavos, las sociedades no pueden ser libres. Entonces siempre he estado a favor de la libertad y en contra de todo tipo de dictaduras, sean de izquierda o de derecha. También he estado en contra de la derecha. Por lo tanto, soy un libertario de izquierda. Usted puede ser más o menos libertario, más o menos autoritario, más o menos de izquierda o más o menos de derecha, pero se ubica en esas coordenadas. Fingir que no describen posiciones concretas es desproveer de contenido la capacidad que tenemos de comprender nuestras propias diferencias, porque además podemos estar en desacuerdo legítimamente. Un ejemplo actual se está viviendo cuando en España el precio de la electricidad se ha disparado de una manera enorme y las eléctricas son privadas, se privatizó a instancias precisamente de la Unión Europea, y como una de las formas de entrar a la Unión Europea se privatizó el servicio eléctrico en España, y se nos dijo, siempre se le dijo a todo el mundo, que con la iniciativa privada al frente de las eléctricas, la electricidad sería mucho más barata, serían mucho más eficientes y no tendríamos los problemas que se producían, claro, cuando el Estado se hace cargo de algunas cosas como la electricidad. Es este debate entre si el Estado es más ineficiente que la iniciativa privada o la iniciativa privada es más ineficiente que el Estado, que es la sociedad organizada. Por supuesto, en ese debate lo que tenemos es que en algunos casos es más eficiente uno y en otros casos es más eficiente otro. Pero es más de izquierda pensar que la propiedad colectiva y el no hacer negocio con elementos básicos de cierta importancia, de cierta relevancia social, es una posición más de izquierda que quienes dicen, no, mira, que la gente tiene derecho a hacer negocio como quiera y que se muera quien se tenga que morir. Que es una posición más de derecha, más favorable al mercado. Ese debate que estamos teniendo hoy en España se inscribe dentro de la izquierda y la derecha. El gobierno español acaba de decir que probablemente cree una empresa que se dedique a la distribución eléctrica y que sea un moderador de los precios, porque la mano invisible del mercado, esa mano invisible del mercado en la que creen los liberales, que son una serie de fuerzas que nadie puede comprender exactamente, pero que hacen que todo marche divinamente, pues no está haciendo que marche divinamente, sino que está haciendo que las personas menos favorecidas económicamente en España tengan problemas para pagar la factura de la luz en la Europa del siglo XXI. Ante un Partido Popular que además se negó a reducir el impuesto al valor agregado de la luz, cuando se le propuso que había que reducir los impuestos, cosa que uno tiende a creer que los mayores impuestos son más de izquierda, pero solo cuando se le cobran a los más ricos, no cuando se le cobran a los pobres, entonces son de derecha. Este es un debate real, y como este debate hay muchos otros debates absolutamente reales en los que las posiciones son de izquierda o de derecha. Me he definido siempre como un hombre de izquierda y lo voy a seguir haciendo, y no creo
que sea sano que le creamos a aquellos que nos vienen con el cuento de que eso ya pasó de moda y ahora todos somos hermanitos porque todos estamos de acuerdo en todo, porque no lo estamos. Y no quiero decir que aquellos que creen en el mercado sean malvados. La gente sabe que a mí me han entrevistado un par de veces en Spanish Libertarian y con Ignacy tengo una relación razonable, es un chico libertario, es de derecha, pertenece a la YouTube esfera de derechas, pero se puede dialogar con él, se dialoga y se enfrentan puntos de vista y se aprende de qué piensan del otro lado, que no forzosamente son malvados, sino que simple y sencillamente muchos lo son, pero muchos no lo son, muchos solo piensan distinto. Pero para tener la capacidad de entender que se piensa distinto, se tiene que saber en qué se piensa distinto, cuáles son los parámetros. Entonces, con esas bases digo yo y seguiré diciendo que existe la izquierda y la derecha y que yo sigo siendo de izquierda, como dijo en su momento Albert Camus, a pesar mío y a pesar de la izquierda, porque hay muchos que no les hace ninguna gracia tenerme subido en el barco.